Ya, lo estoy grabando porque si no se graba y se pierde la clase y si la quieren ver no se puede ver. Bien, entonces vimos también el tema del específico. Estos dos impuestos, el impuesto ad valorem y el específico, conforman el grupo de los impuestos arancelarios. Así está en su cuadrito, ¿no? En el cuadrito que yo les dejé ayer, ahí están. Impuestos arancelarios, el primer grupo de estos impuestos. Ahora vamos a comenzar a ver el segundo grupo, que son los impuestos internos. ¿Y por qué le hemos querido dar esta definición? Esta definición no es que esté en la norma, no es que esté en la ley. Esta es una definición que esto lo preparamos con un grupo de compañeros del trabajo para una capacitación interna que tuvimos en el trabajo, y también lo uso pues para enseñarle a ustedes, ¿no? Porque ustedes están aprendiendo acá, es lo que van a aplicar en el trabajo, ¿no? En el trabajo donde vayan a entrar a trabajar o donde vayan a postular o vayan a tener algún examen. Es lo mismo, ¿no? Entonces los hemos querido dividir así. Los dos primeros en impuestos arancelarios, porque lo son. Estos de aquí en impuestos internos. ¿Por qué internos? Porque a su vez, como se pagan en la importación, también se van a pagar en el consumo local. Se pagarán en la importación y se pagará en consumo local. Prendelo. Y en el consumo local. Tenemos tres impuestos internos. El primero, el selectivo al consumo, más conocido como ISC, el impuesto general a las ventas. El IGB, el más conocido, el que todos pagamos. ISC e IGB, todos pagamos. Todos lo pagamos. Todos. Profesor, jamás. Mentira, sí lo has pagado, ¿no? Aquí, ISC, por ejemplo, aquí no hay nadie que nunca se haya tomado una cerveza o una gaseosa. ¿Ah? Si hay alguien que nunca se ha tomado una cerveza, una gaseosa o un agua mineral, ese es el único que no ha pagado nunca ISC. Pero el que se ha tomado una cerveza, se ha tomado un vino, que se ha tomado una gaseosa, que se ha tomado un agua mineral, o se ha fumado un cigarrillo, o no lo sé, todas estas personas que han hecho todo esto han pagado impuesto selectivo al consumo cuando compraron ese producto. Una gaseosa, un agua, todas estas personas han pagado. Por eso todos hemos pagado selectivo al consumo también. Impuesto general a las ventas, pues todo el que haya hecho una compra legal en Perú ha pagado IGB. Todo aquello. Así te hayas comprado una galleta, te hayas comprado un celular, te hayas comprado un carro, incluso has pagado IGB. Eso sí, más común. El IPM es un impuesto que se ha reservado para aduanas, ¿no? Pero que también tiene una connotación municipal, ¿no? En realidad, ¿quién pagaría IPM? Pues aquel que hace un trámite con la municipalidad, ¿no? Ahí dentro de eso está el 2%. En aduanas se junta con el IGB, ya lo vamos a ver ahora cuando expliquemos. Vamos a ver primero el selectivo al consumo. La base legal es el Decreto Supremo 55 del año 99. A este decreto se le conoce como la ley del IGB y del impuesto selectivo al consumo. Así se le conoce, la ley del IGB y del impuesto selectivo al consumo. ¿Cuál es la base imponible? Acuérdate, la base imponible es el monto, el valor sobre el que vas a calcular el impuesto. Base imponible es el monto o valor sobre el que vas a calcular el impuesto. Monto o valor sobre el que vas a calcular el impuesto. Eso tiene que quedar bien claro. La base imponible, acá lo voy a escribir, base imponible es igual al monto o valor sobre el que vas a calcular el impuesto.
El valor en aduanas es la base imponible, o sea, es el valor o monto sobre el que se va a calcular el ad valorem. Pero el valor en aduanas solo es la base imponible del ad valorem. Los otros impuestos tienen otra base imponible. Por ejemplo, mira la base imponible del selectivo. La base imponible del selectivo es el valor en aduanas más los D.A. ¿Qué es D.A? D.A son derechos arancelarios. Y de lo que acabo de decir, ¿cuáles son los derechos o impuestos arancelarios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Lo acabamos de decir. Ya, uno es el ad valorem, muy bien, y el otro son dos. Uno es el ad valorem, el DBA, el derecho variable adicional o específico. Quiere decir que para yo calcular el impuesto selectivo al consumo, mi base imponible ya no va a ser mi valor en aduanas solamente, va a ser mi valor en aduanas más el monto sobre el que calculé de los impuestos, el monto que me dio. Multipliqué el valor en aduanas por la tasa, eso me dio un monto. Ese monto se lo sumo al valor en aduanas y en base a ese valor calculo el específico. Mira, tengo el valor en aduanas. Con el valor en aduanas le saco el ad valorem. No, me sale un otro monto. Tengo el valor en aduana y el monto de ad valorem. Estos dos montos los sumo y a esa suma le aplico el porcentaje. ¿Me dejo entender hasta ahí? Por favor, pregunten. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Dígame sí o no, pues nadie dice nada. Ya, pero hablen, pues, no esperen a que yo le diga, repita, por favor, pero después. Muy bien, eso se repite. ¿Cuál es la base imponible del ad valorem? ¿Cuál es la base imponible del ad valorem? El valor en aduanas, ¿verdad? El valor en aduanas, no de aduanas. Valor en aduanas. ¿Ah? Valor en aduanas. Esa es la base imponible del ad valorem. Para yo obtener el monto del ad valorem, es el valor en aduanas. Para yo obtener el ad valorem, estoy hablando del ad valorem, yo no voy a llegar a la lista, estamos hablando del ad valorem. Para yo obtener el ad valorem es el valor en aduanas multiplicado por la tasa porcentual. ¿Cuáles son las tasas porcentuales del ad valorem? ¿Cuáles son las tasas del ad valorem? 0,461%. Quiere decir que es el valor en aduanas por 0%, por 6%, por 11%, por 4%. Esto me da igual ad valorem. Ese ad valorem es un monto, ¿no? Es un monto de ad valorem. De esa multiplicación va a salir un monto, ¿no? Que ese es el monto, esa multiplicación te va a dar un monto. Ese monto es el valor de los derechos arancelarios. El valor de los derechos arancelarios, que es ad valorem. Para el selectivo, la idea es parecida. Hay una base imponible por una tasa porcentual o un monto fijo, depende, lo vamos a ver ahorita. Pero la base imponible, o sea, el monto o valor sobre el que vas a aplicar para que salga el impuesto, ya no va a ser solo el valor en aduanas. La base imponible del selectivo es el valor en aduanas más el monto que te salió de ad valorem o de específico, dependiendo del caso, más el monto del derecho arancelario.
Esa es la base imponible. Y a esa suma de valor en aduanas más el monto del derecho arancelario, le aplicas el porcentaje y eso te tiene que dar el monto del impuesto selectivo al consumo. Ya, lo único que varía es que ya la base imponible no va a ser el valor en aduanas solamente, sino va a ser el valor en aduanas más el monto del selectivo y eso lo multiplicas por la tasa. No, nada más. Y eso te va a dar el monto del impuesto selectivo al consumo. Las tasas aplicables son variables, ¿no? Esto depende del producto y fijas también dependen del producto. Dice, el código tributario, esto es cómo lo define la norma, lo establece como un tributo aplicable tanto en las ventas internas como en la importación para el consumo de mercancías. Tanto interno como externo. En el apéndice 3 y 4 de la ley del IGB e ISC, el decreto supremo 99 del año, el decreto supremo 55 del año 99, se fijan las tasas del impuesto en función a la subpartida nacional. O sea, que también, bueno, eso lo haces una sola vez, ¿no? Porque para el advaloren tienes que encontrar la partida. Pero con la partida también puedes saber qué otros impuestos está susceptible a pagar tu mercancía. Todo gira alrededor de la correcta clasificación de la subpartida nacional. Las empresas tienen equipos completos para clasificar las mercancías. Por ejemplo, en mi caso, donde yo trabajo, hay todo un equipo que trabaja conmigo para clasificar mercancías. Yo trabajo con todo un equipo, ¿no? Para poder asignar de manera correcta las partidas. ¿Por qué? Porque una mala clasificación puede dar como resultado un correcto pago de impuestos y por ende multas. No, ya les dije, ¿no? Cuando tú a la aduana le dejas de pagar algo, la aduana te cobra el doble de lo que le dejaste de pagar. No es algo fácil, ¿eh? No es algo fácil. Regulaciones especiales pueden exonerarla, fraccionarla o estabilizarla, por supuesto. El gobierno puede decir que te exonero de algo, así como con el advaloren, ¿no? Puede decir a la mitad o lo puedo subir o lo puedo bajar. Vamos a entrar a ver aquí la ley del advaloren. Vamos a verlo por aquí. A ver, voy a compartir la pantalla otra vez. A ver. Ya, a ver ahí. Por ejemplo, mira, esto de aquí es el apéndice 1, el apéndice 3, perdón, de la ley, ¿no? Por ejemplo, aquí te da el impuesto selectivo al consumo de la gasolina. ¿No? En ese tiempo todavía se importaba queroseno, del gas licuado de petróleo. ¿Por qué? Porque los combustibles pagan impuesto selectivo al consumo, ¿no? Por ejemplo, más abajo vamos bajando. Acá hay otros productos. Mira, acá sigue la gasolina. Gasolina. ¿Por qué hay tantos productos de gasolina? Porque están todos los cambios que han ido habiendo. Han habido varios cambios en el tema del valor. Eso va cambiando. Mira, por ejemplo, acá está. También, aguas sin gasear, 17% de impuesto selectivo. Vino de uva, alcohol etílico, aguardiente, vehículos automóviles, vino de uva, mira,
Hay más. Camionetas pick-up. Cigarrillos. Cerveza, cigarrillos, cerveza. Y hay más, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco conforme hagamos los ejercicios. En pocas palabras, ¿qué es lo que paga impuesto selectivo al consumo? Es todo aquello de consumo masivo. Todo lo que es consumo masivo. ¿Qué productos en efecto? Vamos a ver ahorita. ¿No? Para la base imponible ya lo dije, es el valor en aduanas más los derechos arancelarios, ¿ya? Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta las unidades de cantidad que se está importando. Por ejemplo, la cantidad de galones. ¿Qué producto se importa en galones? A ver, los que tienen carro deben saber. ¿Qué producto se importa en galones? En galones. O se vende en galones también, ¿no? Lubricante no. Lubricante no. El gas. Nosotros no importamos gas. Combustibles en general, ¿ya? Porque combustibles es muy general. ¿Qué paga? Gasolina. ¿Cuál es el combustible de los carros? Gasolina. El gas no. ¿Por qué? ¿Por qué el gas no? ¿Por qué el gas no se importa? ¿Por qué el gas no importamos? A ver. ¿Por qué el gas no importamos? ¿Por qué nos importa el gas? Porque tenemos un montón, acá hay un montón de gas. Por eso nos importa. ¿No? Porque tenemos gas, por eso nos importa. Entonces el gas no, ¿esto para qué? Para mercancías importadas. Entonces el gas no entra porque el gas no es mercancía importada, ¿no? Acá hay gas. Y es más, deberíamos tener más exportación de gas, ¿no? Para desarrollar, pero bueno, no hay mucho desarrollo. ¿No? Entonces, los galones es para ¿qué se importa? Dos cosas. Gasolina y se importa diésel. Estas dos cosas se importan. Y la gasolina en sus diferentes octanajes, ¿no? Diferentes octanajes. La cantidad de litros, ¿para qué? La cantidad de litros vale ¿para qué cosas? Primero, para la cerveza, para el agua, para la gaseosa, eso se importa en litros. Para eso importa la cantidad de litros. La cantidad de unidades, ¿para qué se importa la cantidad de unidades? Para los cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos, porque el cigarrillo, aunque no creas, y es un poco difícil a veces de calcular, el cigarrillo paga una tasa por unidad. Paga una tasa por unidad. Cada cigarrillo importado paga un monto de impuesto selectivo al consumo. Es por eso que el cigarrillo es tan caro. Quizás los que tienen más edad recordarán que hace 15 años, más o menos, un cigarrillo, bueno, que digo 15, hace 10, ¿ah? Sí, 10, 12 años. Un cigarrillo costaba 30 céntimos. Un cigarrillo, no Hamilton, que es el que más fuma la gente. Cigarrillo. Yo no fumo, pero he visto. Barato. Hoy en día, ¿cuánto cuesta? Cigarrillo te puede costar $1.30, $1.50. Uno solo. Antes, esto era muchísimo más barato. ¿Y por qué ha subido tanto? Porque ha subido el valor del impuesto selectivo al consumo que se paga por cada unidad de cigarrillo importada. Entonces ahí es un problema, ¿no? Ahora, lo hacen por varias razones. Lo hacen primero por el tema de evitar también el consumo masivo de este producto. Así tratan de evitarlo y evitar pues el problema del cáncer, lo que ha habido mucho. Y también hay que tener en cuenta el valor de venta local, ¿no? Sobre todo, este problema del valor de venta local es con la cerveza. La cerveza tiene este problema. Ya lo vamos a ver más adelante. El selectivo se graba con tasas. Hay tasa de 0, hay tasa de 10, tasa de 17, tasa de 20, tasa de 25, tasa de 30.